Escribe la palabra del Señor. Quiero invitarles a buscar un versículo muy conocido en la palabra. Lo encontramos en el Salmo 139. Vamos a leer un versículo. Versículo 16. Mi embrión vieron tus ojos, y en tu libro estaban escritas todas aquellas cosas que fueron luego formadas, sin faltar una de ellas. Mi embrión vieron tus ojos, y en tu libro estaban escritas todas aquellas cosas que fueron luego formadas, sin faltar una de ellas. Amén. Quiero hablar un poquito porque hoy día hay un gran debate en la sociedad sobre el tema del hombre, el valor de la persona, cuándo es una persona, alguien. Hay diferentes teorías, pensamientos, desde la ciencia, desde la ley, diferentes puntos de vista acerca del hombre, de la naturaleza del hombre, del origen del hombre. Una de las razones por la que nosotros particularmente, o yo como pastor, no tengo problema con la ciencia, es porque creo que la ciencia no compite con la fe. No entro en esa dicotomía ciencia contra la razón. Simplemente creo que se mueven en planos distintos. No tengo ningún problema si una persona me dice, pastor, necesito ir a un psicólogo o un psiquiatra, me parece perfecto, porque yo como pastor hay cosas que no alcanzo a hacer. Hay áreas de la vida de la persona que yo no puedo ayudar, porque no fui llamado a hacer eso. Nosotros nos enfocamos en el espíritu de la persona. Tocamos a algún nivel el alma de la persona. Pero si un bebé necesita una vacuna, ¿qué puedo hacer yo? Porque eso es la ciencia atiende el cuerpo. Ahora hay un debate en la sociedad y fuertemente en nuestro país ahora. Y nosotros no tenemos por qué juzgar lo que está pasando allá afuera. Porque una sociedad que como sociedad ha elegido vivir de espaldas a Dios, sin duda que no va a tener en cuenta a Dios a la hora de definir estos temas. O sea, no tiene que preocuparnos que la sociedad diga o no diga, porque para la sociedad, para la persona no cristiana, Dios es un producto de consumo como cualquier otro. Y la religión es un producto de consumo. Sí, me voy a la iglesia porque me siento bien, te dicen. Es como decirte, me voy de shopping porque me hace bien ir a comprar algo. Un producto de consumo más, donde el hombre está en el centro y el hombre desde su ego toma decisiones. Cristianismo no tiene nada que ver con eso. Cristianismo es otra cosa. Para nosotros, y a mí lo que me importa es lo que pensemos nosotros como iglesia, que tengamos una posición tomada como creyentes. Tenemos que entender que nosotros tenemos una fe trascendente. Trascendente quiere decir que no está limitada al tiempo ni al espacio, sino que está desde la eternidad y hasta la eternidad. Nuestro Dios está reinando. Entonces acá, por ejemplo, encontramos un pasaje donde el autor bíblico no tiene ningún problema en decir, mi embrión vieron tus ojos. ¿Qué es el embrión? Cuando se juntan, el espermatozoide, el óvulo de la mujer, se forma el embrión. Y para el autor bíblico, él ya estaba vivo en ese momento. Y Dios estaba mirando eso. Fíjense la mirada desde la perspectiva bíblica. Para la Biblia no hay discusión si fue en la primera semana, la segunda, tercera, en la quinta semana, la 2. No. El embrión fue algo que Dios vio, y es más, Dios tenía escrito lo que iba a hacer con ese embrión. Dios tenía un plan para ese embrión. Esa es la lectura bíblica acerca del tema. ¿Eso qué quiere decir? Que tal vez fuiste un bebé no deseado.
Tal vez fuiste un bebé que tus padres no planearon que nazcas. Desde la perspectiva bíblica, si estás acá, es porque Dios quiso que vos nazcas. Lo que para tus padres fue un accidente, para Dios fue un plan. Lo que para tus padres fue un descuido, para Dios fue parte de un diseño. O sea, si Dios no te hubiera planeado, vos no hubieras estado acá. Por eso es que, si mirás en la Biblia, ¿cuánta gente de Dios quería tener niños y no podía? ¿Cuántos? Imagínate los patriarcas. Abraham y Sara, 25 años esperando un hijo. Y hasta que el Señor no abrió la matriz de Sara, no pudo concebir. Ellos querían, sí querían. Dios no permitía, porque había un plan. Era necesario que Abraham espere. Y esperó mucho. Fíjate el caso de Samuel. Siempre los grandes hombres de Dios, las grandes mujeres de Dios, tuvieron un nacimiento muy difícil. Acuérdate de Ana cuando tuvo que hacer ese pacto con Dios. Señor, uno de los tiempos más difíciles de Israel. Israel estaba mal. Y nació el hombre que iba a cambiar su historia, Samuel. Pero Ana tuvo que hacer un pacto con Dios. Señor, si me das un niño, yo lo voy a consagrar para ti. Y Dios escuchó esta oración y nació Samuel. El tiempo de Moisés. El pueblo estaba en esclavitud. Dios hizo que nazca Moisés, dice que era un niño hermoso, y dice que muchos niños fueron tirados al río. Muchos niños eran muertos para que no naciera este hombre extraordinario que iba a liberar al pueblo. Y después, por supuesto, el Mesías. Cuando Jesús nació, Herodes mandó matar a todos los niños menores de 2 años por si Jesús se encontraba entre ellos, y Dios no permitió que el niño fuere asesinado. Pero hubo una gran matanza en Israel, porque el Mesías estaba naciendo. En otras palabras, el nacimiento, tu nacimiento y mi nacimiento, el hecho de que estemos acá, es porque el Señor quiso que nazcamos, porque tiene un propósito con nosotros. Por eso cuando la ciencia se plantea el tema de en qué semana sos vida o no sos vida, la Biblia va a decir, antes de que seas un embrión, antes de que te formes, Dios diseñó que estés acá, Dios planeó que estés acá, y tenía un diseño para tu vida. Amén. Esto es importante, querido, porque vos podés vivir toda tu vida tratando de resolver tus conflictos, tus desamores, tus desapegos con mamá, con papá, con quien te haya criado, que si te quisieron, si no te quisieron, y puedes vivir eternamente en eso. O podés ir más atrás. Podés ir a Dios. Porque en definitiva, lo que estamos seguros por la palabra es que Dios te trajo. Y con Él sería diferente encarar el asunto. Mira un versículo que está ahí en Jeremías al principio, por favor. Jeremías capítulo 1. ¿Lo tenés? Jeremías capítulo 1, versículos 4 y 5 dice así. Vino pues palabra del Señor a mí diciendo, antes que te formase en el vientre, te conocí. Y antes que salieses de la matriz, te santifiqué y te di por profeta a las naciones. Antes que te formase en el vientre, te conocí. Esta es la perspectiva de Dios sobre la vida de un ser humano. Va más, ¿viste? Antes aún que el salmista. Antes que te formase, antes de que tu embrión se formase, yo, Dios, ya te conocía a vos. Pablo se va a remontar, va a decir, antes de la fundación del mundo, Él ya nos hizo, nos creó en Cristo. Y ahí nuestra mente ya no puede entender eso.
En algo coincidimos. En algo coincidimos con la ciencia. En algunos puntos tenemos puntos de contacto. Albert Einstein decía que Dios no juega a los dados. No es azaroso. Dios no está en el tema del azar. Dios tiene un plan, tiene un diseño. Nosotros como seres humanos hacemos muchas cosas porque las hacemos impulsivamente. Nosotros compramos impulsivamente, gastamos impulsivamente, podemos hacer muchas cosas impulsivamente. Dios no hace esto. Dios siempre tuvo un plan y un diseño. Cuando vos le conoces a Jesús, cuando vos tenés un encuentro con Cristo, lo que tenés la posibilidad es de conocer el diseño de Dios para tu vida. Eso fue lo que a mí más me fascinó del Señor en mi adolescencia. Yo estaba buscando tantas cosas y leía todo lo que podía, buscando un sentido, un propósito. Pero cuando leí en el Evangelio de Juan que dice que el Espíritu Santo nos va a mostrar las cosas que habrán de venir, y esto de que Dios tiene un propósito para nosotros, eso me fascinó a mí. Conocer a un Dios que no solamente me creó, sino que podía revelarme cuál era el propósito para mi vida, para qué me trajo a la tierra. Yo no sé si a vos te gusta esta idea o no. A mí me fascinó. En ese momento de mi vida me pareció increíblemente interesante este Dios que tenía un plan para mí. No se trataba de una nueva religión, no se trataba de una nueva iglesia, se trataba de una relación con alguien que me creó y me creó con un propósito y podía llenar el vacío de mi corazón. Eso fue lo que me cautivó del Evangelio. Y realmente no le conocía al Señor, pero me gustaba esa promesa y buscaba por esa promesa. Ahora fíjate lo que dice el profeta, que el Señor le habló y le dijo: antes de que te formase, te di por profeta a las naciones. Antes de formarte ya tenía un diseño para Jeremías, ya tenía un plan para Jeremías, que iba a ser su voz a las naciones, su mensajero a las naciones. A mí no me preocupa el debate de la calle acerca del ser humano. Me preocupa que nosotros como iglesia tengamos claridad. Me preocupa que nosotros como iglesia estemos preparados si alguien viene a plantearnos el tema del aborto, por ejemplo. Mirá, si el derecho del bebé, si el derecho de la mujer, si el derecho, si la primera semana, si la tercera, si la semana número 12. Muy interesante el debate. Pero la Biblia va más atrás. Para la Biblia, toda persona que está en la tierra es porque Dios permitió que nazca, porque Dios tiene un plan. No, la mamá no quería quedar embarazada, pero fue un accidente, pasó. Está bien, pero Dios permitió que nazca. Y quién sabe el propósito que el Señor tenga para ese bebé. Queridos, te voy a decir algo. A lo largo de la vida y del ministerio, uno se encuentra con muchas personas que no desearon tener un bebé. Ahora, nunca conocí a alguien que me diga: estoy arrepentido de haberlo dejado nacer. Nunca. Nunca una madre me dijo: mirá, me arrepiento de haber dejado nacer un bebé. Sí me encontré con muchas mamás que me dijeron: me arrepiento de haber abortado. Es curioso. Es curioso. O sea, hay algo en la conciencia humana que nos indica que una vida es una vida. Esto es tremendo, me pasó desde la juventud. Venían compañeras de la escuela y me decían: mirá, Marcelo, quedé embarazada, mis padres no saben nada, el chico se borró. Y yo le decía: no abortes, jugate. Me ha tocado encontrarme con esas personas con los años y decirme: Marcelo, gracias que me dijiste eso. Hoy mi hijo es lo único que tengo en la vida. Mi hijo es lo más importante de mi vida hoy. Ese hijo al que yo pensé abortar.
Lo que estamos hablando es del valor de la vida humana y de la santidad de la vida humana. En un mundo que en grandes sectores hoy se proclama secular, ateo, con todos estos movimientos que surgen, lo que está en juego es el tema del valor de la vida. A mí lo que me interesa es que nosotros como congregación y como iglesia tengamos claro esto. La vida humana vale porque tiene su origen en Dios. La vida humana tiene su origen en Dios. Eso es lo que la Biblia nos enseña. ¿Sí? Después vamos a discutir todo lo que viene después. Podemos discutir muchísimo lo que viene después. Pero tenemos que entender que el Señor nunca quiso que una persona venga al mundo a sufrir. Ese no fue el plan de Dios. Dios planeó las cosas bien. Dios planeó que vos tengas un papá, una mamá, que te amen, que te quieran, que te cuiden. Lo que no permitió eso fue el pecado humano. Nuestro pecado fue el que desvirtuó todo el plan de Dios una vez que el bebé nació. Es así. Pero no quiere decir que tengamos derecho a cortar una vida. Y nosotros como cristianos tenemos que estar claros en esto. Porque vamos a encontrarnos con personas que van a estar en situaciones críticas diciendo las condiciones no están dadas, estoy mal con mi marido, estamos mal, pasó esto. Siempre hay una situación. Pero nosotros tenemos que tratar de que la persona pueda mirar un poquito más allá. Mira, si Dios permitió que venga, es porque el Señor tiene un plan. Y quién sabe lo que el Señor quiere hacer con tu hijo. Yo te voy a decir algo. Está comprobado que del mínimo porcentaje de líderes de la humanidad, vos sabés que la humanidad, el liderazgo de la humanidad está concentrado en un mínimo porcentaje de personas. Son los que gobiernan el mundo realmente. Sabes que muchísimos de ellos son huérfanos. Muchos de los líderes de las naciones son huérfanos. Entonces esto tiene que hacerte pensar. Porque a veces tu vida fue muy difícil. A veces tuviste un hogar muy difícil. Un papá muy difícil, una mamá muy difícil. O no tuviste. A veces no tuviste. Y lo que para vos puede ser una gran desgracia, una gran pérdida, para el Señor puede ser una gran oportunidad. Yo suelo hablar a veces con personas que se criaron sin sus padres. Y hablé una vez con uno y me decía, la mayor bendición que yo tuve fue criarme sin mis padres. Y era muy fuerte que me diga esto. ¿Por qué? Porque eso me obligó a buscar a Dios. Y lo conocí. Y hoy te puedo asegurar que tengo más felicidad que muchos que se criaron con su papá y su mamá. Es muy fuerte. Es muy fuerte. Pero cuando vos tenés una revelación de Dios y conoces a Dios, te das cuenta de la trascendencia que tiene tu vida. El salmista dice, aunque mi padre y mi madre me abandonan, el Señor me va a buscar. ¡Qué fuerte! ¡Qué fuerte! Imagínate esa situación. Una cosa es que te abandonen, pero otra cosa es tener la certeza de que Dios te va a buscar aunque tus padres te abandonen. ¿Qué tipo de experiencia tenía el salmista con el Señor para tener esta convicción? Vos podés quedarte como la víctima de la situación. Uy, mi papá no me quiso, mi mamá no me quiso. O podés pensar, pero tengo un Dios que planeó que yo esté acá y ese no me va a abandonar. Y cambia todo. Cambia toda tu concepción de la vida. Entonces, ¿en qué papel vas a quedarte? Yo no quiero que nosotros como iglesia tengamos la vista corta. Porque la ciencia está hoy debatiendo, la justicia está debatiendo el tema de la vida humana.
El tema es que la ciencia va cambiando, va evolucionando. Les vuelvo a repetir, no tengo ni un conflicto con esto porque la ciencia es buena y es necesaria. Por eso vamos al médico, hacemos lo que hay que hacer. Ni un problema con esto. Ahora, el Señor nos da una visión mucho más profunda del tema. Está en otro nivel. No está en contra. Simplemente va más allá. Está diciendo, mirá, la ciencia está discutiendo cuándo empieza la vida. Para la Biblia no hay discusión. La Biblia empezó en Dios. Dios te creó, te hizo llegar a la tierra y tiene un propósito eterno para vos. Propósito eterno. O sea que sos trascendente de todas formas. Por tu origen y por tu destino. Porque nosotros no somos cuerpos con una experiencia espiritual. Somos espíritus con una experiencia física. Somos espíritus que venimos de Dios, tenemos un cuerpo durante el tiempo que estamos en la tierra y después vamos a volver a ser espíritus. Desde el punto de vista de Dios esto es un pasaje, esto es un viaje de unos 70, 80 años. Pero en realidad venimos de mucho antes y vamos para la eternidad con Él. Te vuelvo a repetir. Dejemos que la sociedad debata. Está bien. Que la ciencia se pronuncie. Pero es bueno que nosotros como cristianos podamos mostrar otro punto de vista. Que nosotros podamos poner al hombre de hoy, cuando nos plantea esto, decirle, mira, tu valor no está en el hecho ni de tu raza, ni de tu familia, ni si sos pobre, ni si sos rico, si sos mujer, si sos varón. No importa si naciste en un hogar acomodado o un hogar de necesidad. No importa si conociste o no a tus padres. Lo más importante es que si estás acá, es porque Dios quiso que estés acá. Tenemos que rescatar el valor del hombre desde la perspectiva de Dios. No está dado por los valores de la sociedad. Nuestra sociedad está fragmentada por valores que no tienen su origen en Dios. Nivel social, el color de la piel, la raza. Esto es importante. Tenés que ser prudente. Porque yo a veces con este tema, mi esposa pasé situaciones muy difíciles, que no les voy a contar ahora para que mi esposa no se ponga colorada. Pero yo lo incorporé tanto al tema, lo pensé tanto, que realmente a veces no me daba cuenta que era sensible para algunas personas. Una vez me encontré con uno y le pregunté si era mapuche. Fernanda se puso amarilla. Otro amigo que estaba conmigo se puso negro. Pero yo se lo pregunté con total naturalidad, porque él venía de la zona de los mapuches, tenía rasgo mapuche, y para mí estaba genial que sea mapuche. Pero evidentemente para el resto de la gente es un problema ser mapuche, porque era como algo menos, ¿no? Para mí no, para mí era maravilloso. Si me decía que era mapuche, me pareció una experiencia extraordinaria. Yo se lo pregunté totalmente con inocencia, pero para mi esposa fue un momento muy difícil. Ese es el tema aparte. Ahí en Génesis capítulo 1, cuando no tenemos claro el tema del valor del hombre para Dios, vamos a reemplazar eso por falsas categorías, ¿no? Y yo les suelo contar a veces que voy a ministrar a un pueblito, un lugar, y empiezan, ¿no? Sí, porque el pastor que anduvo por acá, por allá, y hoy lo tenemos acá, y cómo fue que vino acá al pueblito. Y es difícil para mí explicarle al pastor ese, que para Dios, un creyente en Francia no es más valioso que un creyente en Paso de la Patria. Esas son categorías nuestras. Un creyente en Israel no es más valioso que un creyente en Paso de la Patria. Esas son cosas de nuestra mente, cosas de la cultura.
si naciste en un país pobre, en un país rico, a Dios eso no le importa. Dios fue, cuando tuvo que elegir a su pueblo, fue a la nación más insignificante de la tierra, el pueblo hebreo. Y Dios le dice, Deuteronomio 7:7 le dice, te elegí porque sos un pueblo insignificante. Imagínense, estaba el imperio egipcio, el imperio asirio, el imperio babilónico, todos los grandes imperios. ¿De dónde fue Dios a escoger? A Israel. Un pueblito, nada. Cuando tuvo que nacer el Mesías, ¿a dónde fue? Ni siquiera a Jerusalén, Belén, un pueblito chiquitito. Ahí nació el Mesías. O sea, el Señor siempre está yendo en contra de nuestros conceptos de lo que es valioso. Siempre el Señor está yendo en contra. Los reyes de las naciones se enseñorean de ellas, los hombres. No sea así entre ustedes. El que quiera ser el mayor, ser siervo de todos. Los valores del Señor son contrarios a los de la sociedad muchas veces. Lo que Él valora. Génesis 1, versículo 27. Y creó Dios al hombre a su imagen. A imagen de Dios lo creó. Varón y hembra los creó. Amén. Y creó Dios al hombre a su imagen. A imagen de Dios lo creó. Varón y hembra los creó. Este es otro gran tema de hoy día, el tema del género, una gran discusión. Que si vos sentís, que si vos no sentís, que si es una cuestión física. ¿Qué dice la palabra? La palabra dice que Dios creó al hombre a su imagen. El problema es que Dios no tiene imagen. Entonces, si Dios no tiene imagen, ¿qué significa que Dios creó al hombre a su imagen? Sin duda que no se puede referir a algo físico, porque Dios no tiene cuerpo. Dios es espíritu, dice la palabra. Si es espíritu, no tiene imagen, no tiene cuerpo, es espíritu. Evidentemente no está hablando de la imagen en el sentido que nosotros le damos, sino que el ser humano es el único ser de la creación que tiene atributos y características similares al Creador. Nosotros tenemos características espirituales, emocionales, psicológicas que nos conectan con Dios. Nosotros tenemos la capacidad de amar y Dios ama. Nosotros tenemos personalidad y Dios es persona. O sea que en eso somos distintos que el resto de la creación. El ser humano busca de Dios. No sabemos de ninguna otra especie que tenga necesidad de buscar de Dios. No sabemos. El hombre sí. La Biblia dice que el hombre desde el principio busca de Dios. El hombre siempre buscó a Dios, conectarse con Dios. Buscó la forma. Ahora el tema es que esa imagen de Dios, esa persona de Dios, esa imagen que está en el hombre, tiene dos géneros. Tiene un género masculino y un género femenino. ¿Qué quiere decir esto? Que ese Dios que es uno, como explicaba la pastora el sermón pasado, el domingo pasado, ese Dios que es uno, perfecto en unidad, desdobló su personalidad en dos géneros. Y hay un aspecto de la imagen de Dios que está en el hombre y hay un aspecto de la imagen de Dios que está en la mujer. ¿Cuándo Dios vuelve a ser uno? Cuando el hombre y la mujer se unen. Cuando el hombre y la mujer se unen, Dios tiene la posibilidad de volver a ser uno en la naturaleza. Esto es un misterio.
Pablo va a decir, esto es un misterio. A Pablo le vuela la cabeza este concepto. Pablo, que era un genio y que realmente se metía en temas tan difíciles, cuando habla del matrimonio dice, esto es un misterio. Para él era un misterio. Este Dios que es capaz de repartir su imagen en dos seres. Entonces otra vez volvemos a lo que les decía hoy. La sociedad está debatiendo afuera. La sociedad está debatiendo sobre el tema del matrimonio entre el mismo género, si van a legalizar o no, y dónde, y por qué, y tratando de dar razones, explicando. Eso es inevitable. Les vuelvo a repetir, una sociedad que le ha dado la espalda a Dios y una sociedad que no crea en la Biblia como palabra de Dios, tiene que partir de otros presupuestos para llegar a su verdad. El tema es que la Biblia dice que la iglesia es columna y baluarte de la verdad. Nosotros tenemos que sostener en alto la verdad. Mira, la verdad para nosotros es lo que dice la palabra. Y en mi Biblia dice que Dios nos creó varón y mujer. Y que nos dio su imagen. Entonces hay un valor intrínseco a la naturaleza del hombre y de la mujer. La mujer tiene un aspecto de Dios que el hombre no puede reflejar. Y el hombre tiene un aspecto de Dios que la mujer no puede reflejar. Y es cuando se encuentran que Dios vuelve a encontrar esa unidad, pero ya en la naturaleza. Eso es lo que la Biblia enseña. Entonces no podemos limitar nosotros como iglesia, no podemos limitar la discusión a un tema sexual. Porque el tema sexual y el tema genital es un tema muy posterior, es un tema ya del cuerpo. Lo que la Biblia nos dice es que esto va mucho más atrás. Esto nos está hablando de la imagen de Dios, que obviamente no es algo físico, no puede ser algo físico porque Dios no tiene cuerpo. En otras palabras, cuando una persona tiene un conflicto en este área, no pensemos que tiene un problema sexual. En el fondo tiene un problema espiritual. Y ahí es donde nosotros tenemos que apuntar. La iglesia no puede ser homofóbica. No debería ser homofóbica. Homofobia es el rechazo al homosexual. La iglesia, si la iglesia es homofóbica, no está representando a Jesús. Porque Jesús ama al ser humano. Después podemos ver los casos particulares. Pero no podemos ayudar a nadie, ni acompañar a nadie. No podemos acompañar a nadie si primero no lo aceptamos y lo amamos. Eso tiene que estar fuera de discusión. Hay casos complejísimos, hermanos. Hay casos complejísimos. Cuando uno ignora estas cosas, uno puede hacer juicios muy rápidos. Somos rápidos para juzgar cosas, pero cosas que no conocemos. Nosotros con la pastora tuvimos la oportunidad de conocer una persona hermafrodita. ¿Sabes lo que es? Tienen órganos femeninos y masculinos en el cuerpo. Estuvimos con él, compartimos con él. ¿Qué le decís? Es tan fácil juzgar, tan fácil hacer un juicio. No sabíamos cómo tratarle. Yo le hablaba de él y ella le hablaba de ella. Sí, era muy raro. Tenía parte del cuerpo como mujer y voz de hombre. Y una vida tan dura, una vida tan tremenda. Nadie le daba trabajo. Muchas veces se había prostituido porque no tenía para comer.
¿Y vos piensas, cómo piensas que está el corazón de Dios cuando ve a alguien así? Entonces la iglesia no tendría que ser la que juzga. La iglesia tendría que ser la que abraza, la que ama, la que recibe, la que acompaña, la que camina con la persona que está pasando esa situación. La iglesia tendría que ser eso. Esto no quiere decir que vamos a aceptar como iglesia el estilo de vida de estas personas si está fuera del Señor. Así como le decimos a un joven, no tengas relaciones antes de casarte porque no es bueno. Es una cuestión de santidad para el Señor. Pero no pienses que el homosexual es más pecador que... No, no es así. El pecado es pecado. Y la iglesia tiene que confrontar el pecado. Si queremos que la gente se reconcilie con Dios, tenemos que decirle, mira, tu problema es el pecado. Si vos no te santificás, no vas a caminar con Dios. Porque la Biblia dice, ¿qué dice la Biblia? Sin santidad nadie verá al Señor. Entonces, si vos no vivís en santidad, no vas a ver al Señor, no vas a experimentar al Señor. Pero tenemos que decírselo a todos. No es que porque es homosexual a él le vamos a decir. No. El tema de la santidad es para todos. Todos estamos llamados a vivir en santidad. ¿Me está entendiendo? El tema es que desde la sociedad nos imponen un prejuicio, una marca, y nosotros como iglesia absorbemos eso. Y no nos damos cuenta que nosotros somos una contracultura. El Señor nos puso en la tierra como una esperanza de que alguien siga el trabajo de Jesús en la tierra. Y Jesús vino a deshacer las obras del diablo. Jesús vino a sanar a los quebrantados de corazón. Jesús vino a dar libertad a los cautivos y a abrir la prisión a los que estaban en las cárceles. Y obviamente que no está hablando de algo físico, sino de algo espiritual. Ahora Jesús pudo hacer esto porque tenía amor por la gente. Jesús amaba a las personas y las personas se daban cuenta que Él los amaba. Entonces cuando vos amás a alguien y te ganas el derecho a acompañar a estas personas, y estas personas muchas veces van a decirte, van a hablarte, van a abrirse. En mi corazón, mi anhelo como pastor de la iglesia es que podamos superar el debate social. Que no nos quedemos con la visión solamente del mundo acerca de esto, sino que vayamos a la palabra y veamos qué dice el Señor. El Señor nos lleva más allá. Quiero compartir con vos un último pasaje que se encuentra en Malaquías 2:15. Malaquías, capítulo 2, versículo 15. Esta mañana yo compartí el mismo tema y cuando terminé de predicar se me acercó uno de los chicos y me dice, pastor, tengo que hablar de este tema con vos. Y me hizo un planteo del tema legal. Alguien que, no voy a decir el nombre para no se ponga rosado, ¿no? Me planteó el tema desde el punto de vista legal de lo que hoy se está discutiendo. Me dijo algo que me ayudó muchísimo, me ilustró mucho. Y después le agradecí porque realmente me enseñó algo, ¿no? Me explicaba que desde el punto de vista legal, el tema fue así. Matrimonio se asoció siempre con descendencia.
O sea, matrimonio era porque podía generar una descendencia. Cuando se empezó a debatir el tema de la homosexualidad y la posibilidad del matrimonio, primero tuvo que cambiar ese fundamento. Porque ¿qué descendencia puede dar un matrimonio homosexual? ¿Entienden? Entonces se cambió la base de la ley. Seguramente un abogado puede explicar mucho mejor esto. Pero básicamente lo que yo entendí de lo que él me dijo fue que se tuvo que cambiar la base y ya se separó el concepto de descendencia y de matrimonio para poder justificar el hecho de admitir un matrimonio entre personas del mismo sexo. ¿Es así? Ok, gracias. Entonces, ahora, fíjense lo que dice el Señor. ¿No hizo él uno, habiendo en él abundancia de espíritu? 2.15 de Malaquías. ¿Y por qué uno? Porque buscaba una descendencia para Dios. Guardaos pues en vuestro espíritu, y no seáis desleales para con la mujer de vuestra juventud. Este pasaje le está hablando a los sacerdotes del pueblo hebreo que estaban teniendo muchos divorcios y historias ahí, y estaban siendo desleales, dice, con sus mujeres. Pero a mí me llamó la atención el versículo que dice que Dios nos hizo uno porque buscaba una descendencia para Dios. Y este es un concepto que quiero que lo incorpores. Hoy Fernanda, la pastora, nos hablaba en el Salmo 84 de los hijos, de la descendencia. Y quiero que lo incorpores porque desde el punto de vista bíblico, esta es la realidad. Mucho de la razón de ser de nuestra vida en la tierra es por la descendencia. Desde el punto de vista de Dios, el mayor tesoro que vos tenés son tus hijos. Y esto es algo que la sociedad también se ha encargado de distorsionar tremendamente. Si vos lees el Salmo 127, por ejemplo, que habla de que si el Señor no edifica la ciudad, en vano trabajan los que la edifican. Si el Señor no edifica la casa, dice, si el Señor no guarda la ciudad, en vano vela la guardia. Dice, es inútil que te levantes de madrugada y que te vayas muy tarde a dormir, porque a su amado dará Dios el sueño. Lo que está diciéndote es, puedes laburar como un burro, pero sin la bendición de Dios no vas a ir a ningún lugar. Si Dios no cuida lo que tenés, todo lo que hagas te lo van a robar, lo vas a perder. Y ahí cambia, dice, herencia del Señor son los hijos, fruto de cosa de estima, el fruto del vientre. O sea, lo que está diciéndote a vos varón, a mí varón, es, mira, vos te poniendo todo el foco en la producción, en generar cosas, y muchas veces decís, es para mis hijos, para mi familia, pero cuidado, que muchas veces eso que estás haciendo se transforma en un ídolo en tu vida, y te olvidas que el tesoro más valioso que tenés, ya lo tenés y está en tu casa, son tus hijos. Hoy vivimos una sociedad de consumo que nos impone unos estándares, que vos tenés que llegar a ganar tanto y tener esto y tener aquello, porque si no vos no valés, vos no sos valioso. Y el Señor dice, sí, el tesoro más grande ya lo tenés, los hijos que yo te di. Entonces, cuidado con esto, porque para Dios, los hijos que vos concebiste son de Él. La diferencia está en que vos lo aceptes o no, lo asimiles o no, lo consagrás al Señor o no. Por eso presentamos a los niños acá, le decimos, Señor, esto es tuyo, vos me lo diste, me lo dejaste criar, soy feliz de tener mis hijos, es hermoso esta experiencia, pero no me olvido que son tuyos y que tú tienes un plan, porque volvemos a lo mismo. Tu hijo, antes que vos lo concibas, voluntariamente o no, si está acá, es porque Él planeó algo para tu hijo. En realidad, Él tiene un plan para tus hijos. Aunque a los padres después nos cueste muchísimo aceptar eso. Pero Él tiene un plan. Amén. Entonces vamos a ver cómo siempre la palabra va a llevarnos antes, para que vos no te quedes con el tema de que si tu papá fue presente o ausente, podés conocer a un padre
que puede estar con vos las 24 horas y que quiere estar con vos las 24 horas. Y ese es Dios. Acá no se trata de que si tu papá te dio o no te dio. Puedes conocer a un padre que es generoso y es bueno y que prometió que nunca te va a desamparar. De eso se trata. De eso se trata. Por eso esto es maravilloso. Porque una vez que conoces al Señor, Él es la puerta. Él es la puerta. A través de Jesús entramos. A través de Jesús nosotros podemos entrar a experimentar todas estas cosas. Podemos vivir estas cosas. Porque Él nos trajo con un propósito. Amén. Vamos a orar. Ponete en pie, por favor.